En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy está, pues, mi estimado hermano Jimmy Carranza. Muy buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Que Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir otra vez contigo después de mucho tiempo. Igualmente, pues, el honor es mío. Pues, nuestro hermano Jimmy, pues, está aquí, pues, para ayudarnos a entender el capítulo 13 de Apocalipsis, un capítulo de ese libro de la Biblia tan incomprendido, tan malinterpretado por muchos, ¿no? Y hoy, pues, nuestro hermano nos va a dar bastante luz sobre el significado, pues, profético de ese capítulo 13 de Apocalipsis, que yo espero que sea de una gran bendición para todos ustedes. Así es, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a hablar de las tres bestias del Apocalipsis. Y quiero invitarles a que estén muy atentos porque va a ser muy interesante. Vamos a tener una plática con nuestro hermano José Manuel y sé que va a servir de mucha bendición. Pero para eso necesitamos invocar a Dios, especialmente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Amén. Espíritu Santo, para que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor, Envía, Señor, tu Espíritu Creador. que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo. Pues es un tema que es bastante controvertido, ¿no? Sí. El tema que vamos a tocar hoy con nuestro hermano Jimmy. Y yo espero que después de esta explicación, pues, entre ambos, ¿no? Que salgan, pues, todas esas dudas, ¿no? Todas esas inquietudes que nos plantea el capítulo 13 de Apocalipsis. Yo creo que es un libro bastante manoseado, ¿no? Tanto por católicos como no católicos. Y a veces, pues, en nuestro afán de querer, pues, tener siempre la razón, nuestro afán de querer saber más que el otro, a veces, pues, hacemos exégesis o sacamos conclusiones que no son fieles a lo que realmente quiso plasmar el autor en ese capítulo de Apocalipsis, ¿no? Por eso nuestro hermano Jimmy está aquí hoy para aclararnos, ¿verdad? Pues todas esas inquietudes que nos plantea ese libro número 13. Así es, has dicho una palabra ad hoc a lo que sucede. Manoseamos, así es, manoseamos el texto Manoseamos. como que manoseas la comida antes de Sí, sí, comerte, sí. la verdad. Eso es feo, eso es de muy, Es feo. muy mala educación. Sí, Entonces, la palabra que has usado es ad hoc para eso, porque primero hay que entender que la Biblia evidentemente se estudia, se lee, pero no como cualquier otro libro. Siempre tenemos que entender que para leer la Biblia y conocerla, debemos conocer ciertos elementos de interpretación, porque si no pasa lo que dice Ricardo Arjona en una canción, hay más libros con hambre, perdón, más iglesias en el mundo que niños con hambre en esta tierra. Y esas iglesias en el mundo obedecen a la manera de interpretación que se ha dado de la Biblia. Cada quien ha hecho de su propia interpretación una interpretación oficial. Y quiero que empecemos, Manuel, por eso, o sea, definiendo un poquito lo que significa o cómo se desarrolla desde la perspectiva católica la interpretación bíblica, ¿no? totalmente. La Iglesia, ya desde el Catecismo nos advierte, ¿no? Que tenemos que leer las Sagradas Escrituras con el mismo espíritu con la cual se escribió. O sea, tenemos que intentar meternos, introducirnos en el autor, que no es otro que Juan, ¿verdad? El apóstol San Juan, y tratar de ver con sus ojos lo que él escribió con su pluma, ¿verdad? Y por eso es tan importante el programa de hoy, porque es muy complicado. Esto no es el colocarse delante de una cámara y comenzar a leer ese capítulo, ¿no? Sino que es un
capítulo muy complicado, ¿verdad? Y yo voy a hacer pues ese pequeño inicio para dar pie pues a la explicación de nuestro hermano Jimmy. Pues en primer lugar, tenemos que entender, ¿no? Apocalipsis 13, que yo creo que es el centro más dramático del libro de Apocalipsis. En el capítulo anterior, en el capítulo 12, aparece un dragón. Ese dragón nos evoca un poco a esa serpiente antigua del Génesis, que era una serpiente, pero ya vemos que en Apocalipsis 12 y también en el 13 vemos que esa serpiente ya ha cogido un tamaño bastante considerable, tiene bastante poder, ¿no? Poder que le hemos dado nosotros mismos, ¿verdad? Los habitantes de este mundo. Esa palabra dragón viene del griego dracon, ¿no? Dracon. Y ese dragón intenta destruir ¿a quién? Al Mesías y a su pueblo. El pueblo somos los cristianos, ¿no? Y los cristianos que vivían en aquel tiempo. Pues bien, en el capítulo 13, ese dragón, o sea, Satanás, delega su poder en dos bestias. En la bestia que sube del mar, que aparece en el capítulo 13 del versículo del 1 al 10, y luego aparece otra misteriosa bestia ya desde el versículo 11 al 18. La bestia que sube de la tierra, que más adelante, en diferentes capítulos de Apocalipsis, en el 16, 19 y 20, será llamada el falso profeta. La intención del agiógrafo es desenmascarar ese poder político, religioso, idolátrico que persigue a la iglesia del tiempo de Juan y fortalecer la constancia de los santos. Muchos piensan, ¿verdad, hermano Jimmy?, que el libro de Apocalipsis es un libro en el cual solamente vamos a ver rayos, centellas, problemas en el mundo, estallidos, ¿no? No. El libro de Apocalipsis, es más, el libro se llama Revelación, ¿verdad? Y no es otra cosa que señalar la victoria del pueblo de Dios, la victoria del Cordero sobre todos los males del mundo, todo poder político, religioso que perseguía a la iglesia. La estructura literaria de Apocalipsis 13 la podemos ir pues catalogando en 4 grupos. Esa aparición de la bestia del mar, una bestia que aparece con 10 cuernos, no 9, no 11, y 7 cabezas. El dragón le entrega el poder, una herida mortal que fue ya curada y la promesa de la adoración mundial. Luego, del versículo 5 al 10, blasfemias, ¿no? Y autoridad por 42 meses. Guerra, persecuciones contra los santos, una llamada a la paciencia, una llamada a estar pues resignados en nuestra fe y estar fuertes con nuestra fe. Del versículo 11 al 15 ya aparece esa bestia de la tierra, ¿verdad? Como cordero, pero habla como dragón, realiza signos e impone culto a la imagen de esa bestia. Y luego una marca la cual pues muchos han interpretado, luego más adelante nuestro hermano Jimmy nos lo va a explicar. La marca es el número 666. Esa marca, pues en griego, koine, pues se denomina sharakma, ¿verdad? La señal, ese número en el cual pues nos da a conocer cuál sería el enemigo aférrimo de la iglesia. Y ya si quiere, pues el hermano, si quiere lo haría yo o lo hace usted, hermano, el comentario exegético, ya me da igual si lo sigues haciendo tú, hermano, o yo. Listo, no, vamos a hacer una introducción ya que tú has tocado lo medular del capítulo 13. Para poder entenderlo, primero remontémonos a la parte técnica de la interpretación, ¿no? Perfecto. Hay 2 cosas que debemos de considerar. La interpretación que nosotros hacemos no es como la hacen los protestantes.
¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros tenemos una interpretación que evidentemente se basa en la iluminación del Espíritu Santo, puesto que es el Espíritu Santo el autor intelectual de la Biblia, pero el Espíritu Santo ha respetado la acción humana del autor material o agiógrafo. En este caso, como decía José Manuel, es San Juan Evangelista, perdón, San Juan Evangelista. Entonces, San Juan Evangelista, dice la Biblia, entra en éxtasis, es decir, fuera de sí. En ese estado estático, tiene una revelación de Jesucristo. Es decir, lo que San Juan está viendo, se lo está revelando Jesucristo. Pero San Juan no está viendo aquello y escribiendo. No. San Juan tiene aquella experiencia mística, sale de esa experiencia mística, de la cual Santa Teresita dice, o Santa Teresa dice, para mí no es otra cosa que un arrebatamiento, dice ella. Quiere decir, está sacado de sus facultades en ese momento. Y luego cuando él vuelve en sí, de lo que se recuerda, empieza a escribir. Es como que si usted tuviera un sueño tremendo, se va a dormir y sueña muchas cosas, pero al despertar empieza a escribir lo que soñó, pero pasa que de repente se acuerda de aquí, se acuerda de allá, se acuerda de esto, se acuerda de lo otro, y a lo mejor no lo escribe todo en el orden correlativo en el que tuvo el sueño, ¿no? Pues lo mismo pasó con San Juan. Dios respetó el modo de escribir de San Juan, y en ese modo de escribir plasmó de manera misteriosa un mensaje. El mensaje de Jesucristo, que siempre va a ser evangélico. Y cuando digo evangélico no me refiero a las iglesias, me refiero al mensaje de la palabra evangelium, que significa buena nueva, un buen mensaje. No es un mensaje traumático, ni lleno de espanto, ni de horror, ni de misterio, ni de ciencia ficción. No, es un mensaje de amor, de motivación. ¿Por qué razón? Porque ocurre en un contexto muy específico. Eso es la interpretación literal. Respetar la historia de cómo se escribe el texto y respetar a la vez el mensaje que el escritor sagrado quiso comunicarnos, que son las cosas que a veces los evangélicos no entienden. Eso nos permite conocer la interpretación oficial, pero hay otra interpretación que no es la oficial, pero que algunas veces es válida. La interpretación personal y espiritual. Y digo algunas veces porque a veces también hay unas interpretaciones de interpretaciones, ¿no? Que nos vamos demasiado al extremo, basados más que todo en supersticiones raras, como suele suceder con los evangélicos, que cuando vienen a interpretar ya vienen preconcebidos queriendo sacar en el texto del Apocalipsis algo que ellos quieren que diga. Hombre, si queremos eso, yo puedo demostrarte desde la Biblia que Dios no existe, porque hay un texto bíblico en los Salmos que dice claramente Dios no existe, así tal cual, pero sin leer los contextos, porque el contexto y el versículo anterior dice para los estúpidos, Dios no existe, dice la Biblia, ahí mismo lo dice el Salmo. Entonces, si yo quiero buscarlo de manera preconcebida, que yo quiero que diga algo, pues, hombre, va a decir lo que yo quiero que diga, y la puedo forzar a que diga algo que no quiere decir la Biblia. Por eso es importante respetar la historia, el mensaje, el contenido del mensaje, la realidad del autor sagrado, cómo lo escribió, en qué contexto histórico. Para eso he preparado una presentación así pequeñita. Exactamente. Bueno, producción literaria, aquí está. Bueno, al tener la producción literaria, vamos a ver cómo ocurren los hechos. Lo primero vemos que el año cero, es decir,
cuando empezó todo, ¿sí? Allá por el año 100, el año 6, perdón, nace Jesucristo. Yo sé, ya están saltando. ¿Cómo es eso que en el año 6 nace Jesucristo y que no nació en el año? Esos son los errores históricos, que son errores humanos. Dionisio el Exiguo hizo un cálculo equivocado del nacimiento de Jesús. Él vio que en San Lucas dice que Jesús tenía 30 años cuando empezó su vida pública. Y relató que en ese contexto reinaba César Augusto como emperador de Roma. Eso fue en el 788 de la era romana. Hagan los cálculos. 788 de la era romana. Entonces sucede que vino Dionisio el Exiguo y le quitó al 788 30 años. Y fijó el nacimiento de Cristo en el 758. Y ya está. Ahí dijo, Jesús nació en el 758 de la era romana. Pero más tarde aparecieron otros historiadores más acuciosos, más investigadores, y dijeron, qué raro, si en el 758 hacía 6 u 8 años que había muerto el emperador, el rey Herodes. ¿Cómo es que dice Dionisio el Exiguo que en ese año nació Jesús? Si en ese tiempo pues ya había muerto Herodes. Y en San Mateo dice que Jesús nació en el reinado de Herodes. Entonces se dieron cuenta que cuando San Lucas apunta que Jesús tenía 30 años, no tenía literalmente 30 años. Lo que él quiso decir es que Jesús ya estaba en la mayoría de edad como para ejercer un ministerio público. ¿Se da cuenta cómo es importante la exégesis oficial? ¿Cómo es de importante? En solo eso, Dionisio el Exiguo se equivocó. Entonces, pues por eso es que Jesús realmente nació 6 años después. Eso quiere decir, hermana, que si usted tiene 35 años, ahorita no los tiene más de 40. Es broma, hermano, no se aflija por eso. Entonces, esto nos da otro acontecimiento importante que vamos a señalar. El Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que se escribió a finales del siglo I, es decir, allá por el año 95-96 aproximadamente. Dentro de dos realidades, en el año 70 reinó el emperador Nerón y allá a finales también del siglo I reinó Dominicio. Dos emperadores altamente voraces y que persiguieron a la iglesia de manera cruenta y sanguinaria. Persiguieron a la iglesia, agarraban a los cristianos, los mataban, los llevaban al Coliseo, los ponían a que los leones se los comieran, eran bárbaros. Entonces esa persecución de la iglesia hizo que el pueblo, de alguna manera, el pueblo de Dios, decayera, empezara a sentirse desanimados. ¿Dónde está tu Dios? Y se lo preguntaban, si Dios nos ama, ¿dónde está? ¿Por qué está permitiendo todo esto? Ese decaimiento espiritual, moral del pueblo de Dios necesitaba ser levantado. Pues en ese contexto aparece el libro del Apocalipsis, para que los coetáneos, es decir, los que estaban en ese momento cercanos al momento en que se escribió el libro, fueran animados en la fe. Y el mensaje del Apocalipsis culmina precisamente con la boda del Cordero. Allá en el capítulo 17 del Apocalipsis se relata todo eso, el triunfo del Cordero y etcétera, ¿verdad? Pero tiene que pasar un tiempo de prueba para explicarles en qué consiste, para abrirle la mente al pueblo de Dios, porque a veces nos adormecemos. El mundo, como ya vamos a ver, es sutil, es
sutil para engañarnos. Y ahí es donde Apocalipsis habla al pueblo de Dios de esa época y les dice, cuidadito, porque así actúa el enemigo. Y lo van a ver. Pero está hablando de ese tiempo. Y hay que decir algo, José Manuel. Los relatos no son, más bien son anacrónicos. ¿Qué significa eso? Que como yo dije, es como un sueño del que despertó Juan y empezó a escribir, no llevan una secuencia cronológica de hechos. Es decir, no es que cada cosa que vamos leyendo va ocurriendo una después de la otra, yuxtapuesta una después de la otra, no. Sino que son situaciones que se van viviendo. Yo, antes de empezar el programa, le explicaba a José Manuel que es como cuando tú vas donde el doctor y te dice, mire, usted tiene tal enfermedad. Así, doctor, ¿y qué voy a experimentar? Mire, usted va a tener congestión nasal, va a tener tos, va a tener salpullido, va a darle calentura o fiebre, le va a dar irritación en la piel, es decir, le va a decir una serie de síntomas. Pero no quiere decir que esos síntomas van a venir uno después del otro con esa secuencia que el doctor se la dio. El doctor le dice, esas cosas le van a llegar, pero que se las diga en el orden que el doctor se las está diciendo no quiere decir que así van a aparecer. Pues lo mismo pasa con el Apocalipsis, que aunque San Juan trató de darle un orden cronológico, no tienen una secuencia cronológica históricamente hablando, sino que son acontecimientos con los que ellos tienen que entender. Segundo, San Juan escribe con un lenguaje misterioso que solo los de su tiempo podían entender. Nosotros, gente del siglo XXI, estamos lejos de entender ese contexto. Por eso necesitamos de los exégetas, de la gente capacitada para que nos enseñe todo el tema de la simbología, porque San Juan utiliza mucho la simbología, entre ellas la numerología bíblica y la gematría, que es la aplicación de números a las letras, sobre todo en el hebreo, para dar a entender cosas. Y se refiere, dentro de todo ese misterio, a un momento histórico concreto, ¿sí? Pero repito, vienen los hermanos no católicos, agarran el texto, lo fuerzan a que signifique, por ejemplo, hay una descripción geográfica del lugar donde va a estar la bestia, la gran ramera, y coincide con Roma. ¿Por qué? Porque Roma ha estado en el mismo lugar por más de 2025 años. En el mismo lugar ha estado Roma. Entonces vienen los hermanos no católicos y dicen, ahí está, el Vaticano. Es que el Vaticano no es Roma. Que el Vaticano esté en Roma es una cosa, pero también puede ser Milán, también puede ser otro lugar de Roma, no conozco muy bien. Puede cualquier ser provincia romana, ¿no? Sicilia, si usted quiere. Pues puede ser cualquier lugar de Roma o de Italia, pues, bueno, como usted quiera, pero ¿por qué tiene que ser el Vaticano? ¿Por qué tiene que ser el Vaticano? Pero no, es el Vaticano y es el Papa el que está montado sobre la ramera. Y ellos quieren forzar a que sea. ¿Y por qué no puede ser la presidenta o la primera ministra del gobierno italiano? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser el Papa? ¿Qué tiene que ver eso? Pero ellos no, eso tiene que ser. Pero ya vamos a ver de qué se trata, hermano. Pues sí, esa parte es una parte que usan mucho ellos, ¿no? Y el Vaticano no está dentro de Roma, ni el Vaticano está rodeado de esas 7 colinas, ¿no? Sino que el Vaticano está fuera de ese lugar geográfico que ellos colocan y además pues les separa, ¿no? El río Tíber, ¿no? Además, ¿por qué no? Puede ser Jerusalén, que igualmente está rodeada de esas colinas, de ese número de colinas, y también porque allí es donde se ajusticiaban verdaderamente a los santos de Dios, ¿no? En Jerusalén. Todos los profetas
eran ajusticiados allá en Jerusalén. Sí, así es, ahí era esa realidad. Por eso es lo que decíamos del contexto histórico. Perfecto. Ahora, San Juan va determinando ciertas realidades. Vamos a hablar, hermanos, del capítulo 13 de las bestias, pero quiero ponerlos en contexto. Antes, hay un mensaje que San Juan le da a las 7 iglesias. Ojo, no es que sean 7 iglesias. 7 es un número simbólico que significa a la totalidad, a la plenitud. Es decir, es el mensaje para toda la iglesia. Y así como habla de las bondades de cada una de esas 7 iglesias, también habla de las quejas que tiene hacia esas iglesias. Y hay una queja en particular que a mí me llama mucho la atención. A la iglesia de la Odisea, creo que es. Le dice, tengo contra ti que has perdido el amor de la primera vez. Fíjate, José Manuel, la queja que le dice Dios a la iglesia de la Odisea, no sé si es la Odisea o de Esmirna, no estoy muy seguro, pero es una de estas iglesias, le dice, has perdido el amor, el primer amor, el amor de la primera vez. Estamos hablando del siglo I, habían pasado alrededor de 90 años, 95 años, y ya hay esa queja. Si en el siglo I ya se estaba perdiendo el amor de la primera vez, ¿qué puedes esperar ya en el siglo XIX, que es el XXI, perdón, que estamos viviendo? El siglo donde se ha perdido mucho, mucho. Entonces, al perderse eso, empiezan a ocurrir una serie de problemas, persecuciones para la iglesia, y que es sobre el cual trata de dar el mensaje San Juan. Y por eso decimos, el objetivo del libro es levantar y afianzar la moral de los cristianos. Eso es lo que busca el libro. Y eso es lo que necesitamos siempre. Más que estar hablando de todo el drama, lo malo que ocurre, es que ya lo sabemos. Ya lo sabemos. De hecho, San Juan, un capítulo dedica a la bestia, o un capítulo y medio habla de las bestias. De los 22 capítulos que tiene, uno o uno y medio dedica a hablar de las bestias, de los males. ¿Sí? Pero todo lo demás habla de lo hermoso que es el cielo. ¿O no, José Manuel? Totalmente, totalmente. Esa visión que tiene San Juan, preciosa, donde se ve incluso la liturgia celestial, ¿no? Esa liturgia que, como muchos hermanos no católicos, pues rechazan, ¿no? Todo lo que son incensarios, sacerdotes, altares, ángeles, ¿no? Todo esa apariencia sagrada, pues todo eso lo rechazan los protestantes y no se dan cuenta que allá arriba existe esa liturgia preciosa, ¿no? Y la cantidad enorme, la multitud de miles de testigos, dice, o sea, todos los santos que están atestiguando de lo hermoso que va a ser esa experiencia. Entonces, eso es lo que pretende el libro, hablarnos de lo maravilloso, que no importa, San Pablo lo va a decir, porque el sufrimiento de ahora no se compara con la gloria que ha de venir. No se compara. Obviamente vamos a tener tribulación, pero para la respuesta a los que dicen, y si Dios nos ama, ¿por qué permite la tribulación? Es que Dios no la permite, la permitimos nosotros. ¿Cuál es la queja que Dios dice? Perdieron el amor de la primera vez, entre las varias quejas que tiene. O sea, por eso, perdón, dime. Es curioso, hermano, es curioso. La fe del primer siglo y la fe nuestra, ¿no? Como tú has dicho, ¿cómo es que Dios que nos manda esas persecuciones? En el primer siglo los cristianos deseaban ser perseguidos. Es más, ellos tenían esa fe martirial que hoy nos falta a nosotros, ¿no? Ellos sabían, tenían certeza
de que si daban su vida por el Señor, ellos iban a tener esa vida y esa vida en abundancia que el Señor nos promete. Dice el Señor en el Evangelio que quien quiera guardar su vida la va a perder y quien pierda la vida por él la va a ganar. Y eso lo tenían grabado a fuego nuestros hermanos en el primer siglo, ¿no? Sabedores de las promesas de nuestro Señor, que todo aquel que luche por su fe y que luche hasta el final por su fe, ese tendrá su recompensa. Exactamente. Entonces aquí no se trata de un Dios que nos abandona al mal. Ah, porque qué fácil es decir, tú, Dios, nos abandonas al mal. ¿Y por qué no hablamos de un enemigo que quiere hacernos la vida imposible? ¿Por qué no hablamos de ese? Porque solo hablamos del Dios que nos abandona. El Dios que nosotros creemos es del que habla San Juan, el gran día de Amén. Yahvé, de la victoria. Jesús dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Entonces, ese es el mensaje que nos da el Apocalipsis. Voy a saltar esta diapositiva porque ya el hermano José Manuel hablaba un poquito. Bueno, este es el esquema general del Apocalipsis, pero quiero adelantar porque voy hasta el capítulo 13, ¿sí? Eso es lo importante. Quiero detenerme aquí porque aquí vamos a ver los simbolismos, ¿sí? Que aparecen. Dice primero, los colores tienen significado. Por ejemplo, el blanco, victoria, alegría, pureza. El negro, muerte. El rojo, la sangre. Luego dice, los objetos también significan cosas. El cuerno significa fuerza, poder, los ojos, conocimiento, ciencia, la cabeza, inteligencia, el sol, la divinidad, la diadema, la soberanía, entre los símbolos que podemos conocer para entender esta parte. ¿Quieres decir algo, José Manuel? No sé si que está perfectamente explicado, además que ese rojo, ¿no? Pues simbolizaría, ¿no? Pues esa sangre, ¿no? Como tú bien has dicho, de los mártires, ¿no? Aquellos que derramaban su sangre y que esa sangre derramada para los primeros cristianos eran guardadas como tesoros. Esa sangre que era derramada por un mártir o alguien que moría en lor de santidad, los mismos cristianos recogían esa sangre con pañuelos y los guardaban, ¿verdad? Sabedores de que eso, pues, serviría, como decía Tertuliano, ¿no? Que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Así mismo. Entonces, era importante, pues, considerar eso, ¿no? Tenía su connotación positiva, pero también tenía su connotación Así es. negativa, porque ya vamos a ver que el dragón aparece de color rojo, ¿sí? Y aquí sí hay una connotación negativa, porque significa sangre derramada por él, por él. Ya vamos a ver. Luego tenemos los números, tienen un significado especial. El 7, ya decíamos, la plenitud. El 6, la imperfección. Porque como el 7 es la perfección, el 6 sería el todavía no está perfecto, la imperfección, ¿sí? El 12 es el pueblo de Dios. El 1000, una muchedumbre muy grande. El 2, también tenemos el testimonio veraz. Testimonio veraz. Esto es bien importante porque lo vamos a ver por ahí. Y según la ley de Moisés, se necesitan 2 testigos, entre algunos ejemplos que vamos a ver, para que, que tengan un igual testimonio para ser considerados como verdadero testimonio. En 2, ¿verdad? Tiene muchas interpretaciones el número 2, como vamos a ver más adelante en estos libros. Luego el número 666 tiene un simbolismo, y aquí quiero detenerme un poquito, porque los protestantes han querido ver el 666 en el Papa, siempre. Empezando por una señora, la fundadora de los adventistas, Ellen White, que quiso, modificando el nombre del Papa o el título que se le da al Papa, ni siquiera el nombre, determinar, basado en la gematría, que es la aplicación de los números a ciertas letras, quiso determinar que le caía al Papa el 666. Pero ella decía que el Papa era el vicario del Hijo de Dios.
Y haciendo la gematría, exactamente daba 666. Pero al Papa nunca le hemos llamado el vicario del Hijo de Dios, le llamamos el vicario de Cristo, que es diferente el título, el vicario de Cristo. Y así no da 666. Pero pasa algo muy curioso. Voy a interrumpir un momento la presentación, José Manuel, para Perfecto. poner esta otra. Ahí Vale. está. Listo. Ahí está, miren. Aplicando la gematría al nombre de Ellen White, eso da. Ahí está. La gematría es aplicarle números a las letras. Es una técnica que ellos usaban en aquellos entonces para poner estos números. Aquí, hermano, le salió la jugada, ¿no? El tiro por la culata a esta señora. Sí, Totalmente. porque a ella no se le modifica el nombre, sino que No, 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 no. cual, Tal cual. tal cual como ella se llama, aparece el número 66 aplicándoselo a ella. Entonces, pues, juzgue usted, como dirían. Juzgue usted. Pero bueno, vamos a volver a la presentación de donde estábamos. Y cuando se aplica la gematría de manera correcta, voy a poner por acá esto. No quiten la pantalla, voy a cambiar nada más aquí. Ujú. Ah, no la cambia, mira. Sácala y vuelve a ponerla. ¿Le doy a quitar, Jimmy? Sí, por favor. Hoy ponla. A ver si se puede. Ah, no. No, entonces déjame ver. Aquí voy a hacer yo el arreglo. Quizás aquí donde yo tengo que cambiar la presentación. Sí, yo tengo que hacer el cambio. Perfecto. Exactamente, aquí está. Hoy sí ponla. Aún no me aparece. Ajá. Vamos a ver otra vez. Compartir. Mira ahora. Ahora sí. Vamos allá. Listo. Ahí está. Aplicando la gematría de manera correcta. Ahí está. Miren, aplica y aplica directamente para Nerón. Es Nerón de quien están hablando. Y también se dice que aplica para Domiciano y para otros emperadores. Entonces, San Juan dice, entiendan bien quién es la bestia, el que lleva el número 666. Entonces, los creyentes que sí se sabían este juego de números de la gematría, entendieron de quién estaban hablando. No estaban hablando del Papa, ¿sí? No estaban hablando de Pedro, estaban hablando del emperador, el que estaba a la cabeza del imperio históricamente contextual de la época. Ahora preguntémonos, ¿acaso Vaticano es el imperio opresor vigente hoy en día? Hombre, el que piense eso es ridículo, es ridículo. Más bien piensen que hay un imperio cuyo medio de transporte se llama la bestia. Y ahí se las dejo suavecito y me quedo callado. Cuyo medio de transporte se llama la bestia. Ahí piense usted de quién estamos hablando. ¿Ya? Porque el que usa el Papa no le dice la bestia, se llama papamóvil. Y Sí. no se llama batimóvil, como dijo una señora por ahí. Se llama papamóvil. Entonces, no es el Papa, porque el Papa no representa ningún imperio. El Vaticano no es imperio de nada.
No es imperio de nada, aunque la gente siga con aquel estribillo, José Manuel, de que si se vendiera todas las riquezas del Vaticano se acabaría la pobreza mundial. Vamos, eso es lo más tonto que puede Fíjate, haber. fíjate, hermano, si no es imperio, porque un imperio ocupa una amplia extensión geográfica y Para curiosamente empezar. el Vaticano es el estado más pequeño, el más minúsculo del mundo, ¿no? Apenas no tiene ni medio kilómetro cuadrado. O sea, en 10 minutitos tranquilamente caminando, pues le vas a dar una vuelta tranquilamente. Así es, no es más que la plaza, es lo más grande que tiene, la plaza Sí, de San Pedro. Sí, entonces, dice acaso la calle principal, la vía, ¿qué? Se me olvida el nombre de la calle principal que va a dar a la plaza. Eh, pero es imposible que sea el Vaticano o el Papa. Habla de un imperio que domina, que gobierna. Entonces es ridículo pensar que es el Vaticano. No, no es el Vaticano. Ni la riqueza. El Vaticano no es un estado rico. ¿Cómo va a ser rico? Si se vendieran, yo le decía a José Manuel, si se vendieran 2 o 3 aviones supersónicos que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con 3 aviones que se vendieran, se paga la pobreza, la deuda externa de toda Centroamérica. Con 3 aviones. totalmente. Mejor Son Son prejuicios, porque fíjate, el Vaticano lleva años arrojando números rojos en sus cuentas. Estamos hablando del Estado Vaticano, no hablamos de la Iglesia, que la gente lo confunde. sí, Iglesia católica con el Vaticano, ¿no? En el Vaticano está la sede central de la Iglesia, ¿no? Allí está el Papa, está el Vicario de Cristo, pero el Vaticano es también un Estado y es el estado más pequeño del mundo y sus cuentas son prácticamente ridículas porque si incluso un equipo de fútbol, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern de Múnich, no te doblan metas en con Barcelona. presupuesto. Nos vamos a llevar muy mal con el hermano Jimmy. Clubes así, grandes europeos, ¿no? Superan en presupuesto pues al Vaticano. Y yo no escuché a nadie de decir a un madridista vendan el Bernabéu para que acaben con la pobreza, ¿no? Sino que son simplemente prejuicios, ¿no? Prejuicios que nacieron de un apóstol, el apóstol el más malo que pudo elegir en nuestro Señor, pero lo eligió, Judas Iscariote, el cual cuando las hermanas de Lázaro pues estaban con el Señor, ¿no? Que estaban allí pues ungiendo al Señor con esos perfumes que eran muy caros y el apóstol, no preocupándose por la gente pobre, ¿verdad? Sino tentando al Señor, les dijo, ¿por qué no venden esos perfumes y las cantidades que nos den se los damos a los pobres, ¿no? Pues esa gente tiene el mismo pensamiento, el mismo sentir, pues que tenía el apóstol traidor Judas Iscariote. Y ellos son incapaces, si ven a un pobre caminar por la calle, siquiera darle $1 o un euro y tratan de dar lecciones morales a la mayor ONG del mundo que es la Iglesia Católica. No tiene parangón. Sí. Hospitales, orfanatos, donde hay mujeres que sufren la trata de blancas, ahí están ellas. Donde hay pobres, ahí está la iglesia. Donde hay gente hambrienta, ahí está la iglesia. Yo me pregunto si hay alguna, ni juntando todas las ONG del mundo, ayudarían tanto como la Iglesia Católica. Entonces, en temas de caridad, con la Iglesia Católica no tienes nada que hablar. Así es. Entonces no nos confundamos, hermanos. Y esto no va para los hermanos evangélicos No, o protestantes, va para los católicos. No se dejen engañar, hermanos. Eso es mentira, son falacias que ellos tratan de meternos para totalmente. engañarnos. Y ya vamos a ver por qué nos tratan de engañar. Bueno, empezó la gran batalla. ¿Por qué se llama batalla? Porque es eso. Es una guerra. El padre Gustavo Lombardi, que enseña acerca de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, habla de que estamos en guerra. Cuando se dio los Juegos Olímpicos el año pasado en París, Francia, y después de la famosa burla que hicieron a la Santa Cena, él sacó un comunicado, un mensaje en YouTube y dice, estamos en guerra, dijo él. Estamos en guerra y esa guerra está
en este momento en apogeo. Y esa guerra empezó en el año 0, en el año 1 empezó. Al día siguiente de que Jesús subió a los cielos, empezó. Cuando Cristo venció la muerte y subió a los cielos, dijo, voy a atacar a la iglesia. Y si hay ciertos signos que vamos a ver aquí en el Apocalipsis. El primero, la mujer vestida de sol. El sol, dijimos anteriormente que significa la divinidad. La mujer vestida de sol, que no es Dios, sino que la cubre un manto de Dios, que le dice el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá. Claro, en este caso, María Santísima no es de quien está hablando el libro del Apocalipsis. Digo esto porque a veces nosotros los católicos tendemos a interpretar la Biblia de manera personal, espiritual y devocional. Y no está malo. Y queremos ver en estos textos a la Virgen María. No está mal, pero no es correcto defender los dogmas de la Virgen con textos bíblicos que no tienen nada que decir de la Virgen o tienen nada que ver con la Virgen. Este texto de capítulo 12 del Apocalipsis habla de la Jerusalén, la iglesia, el pueblo de Dios, cubierto por Dios, por eso vestida de sol. Esa mujer que el demonio ataca. Ustedes no habrán visto la famosa película de Terminator. La película de Terminator está basada en el Apocalipsis. ¿Y saben por qué? Porque Terminator viene un monstruo, un robot, una bestia, a matar a Sarah Connor. ¿Y quién era Sarah Connor? Sarah Connor era la madre del que inventó a los robots independientes como Terminator. Él no venía a matar a John Connor, venía a matar a la mamá de John Connor. Pues eso es lo que dice el Apocalipsis. El demonio quiere matar a la mamá del Mesías. En este caso, ¿quién es? No la Virgen María, la iglesia. Claro, la Virgen es parte de la iglesia. Quiere acabar con la iglesia. Esa es la bestia, el dragón rojo del que habla la Biblia. Quiere acabar con ella. ¿Sí? Ya decíamos, vestida de sol, vestida de la realeza de Dios. Hay otro signo del dragón rojo. ¿Quién es? Ahí lo dice. El texto mismo bíblico lo dice. El diablo, el adversario, Satanás, que tiene 7 cabezas, es decir, la perfección del mal. La perfección del mal. Paradójico, ¿no? El 7 es perfección, pero aquí es la perfección del mal. 10 cuernos, la fuerza total y el poder que habita en él, que nosotros le hemos concedido. El mundo entero, dice nuestro Señor Jesucristo, yace bajo el poder del maligno. Así lo dice Jesús. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y usted me dirá, ¿y por qué Dios no nos defiende del maligno? Es que nosotros se lo hemos permitido. Nosotros se lo hemos permitido. Los reyes católicos de Rusia, los Romanov, abandonaron la fe y abrieron sus puertas a un monstruo. Se llamaba Rasputín. Y le cerraron las puertas a la iglesia. Y fue Rasputín el causante de la caída del imperio real de los Romanov en Rusia. Pues eso es lo que le pasó al pueblo de Dios, a los humanos. Sacamos a Dios y metimos a Rasputín. Y Rasputín adentro de nosotros, de nuestros hogares, de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestras escuelas, hizo lo que quiso y está haciendo lo que él quiere.
¿sí? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Perdieron el amor de la primera vez. Y cuando tú pierdes el amor de la primera vez, empiezas a ver otros amores, ¿o no, José Manuel? Totalmente. Decía San Agustín que quien se aleja de Dios, todo se aleja de él, ¿no? Y lo decía muy, muy ciertamente. Pues, como bien decías, hermano Jimmy, ese monstruo enorme, ¿no? Que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, pues todo eso simboliza, ¿no? Eh, el poder que serían las diademas, las cabezas, La esos, perfección del esos, mal. exacto, las cabezas, los reyes, ¿no? La bestia, pues, amalgama, pues, un leopardo, un oso, un león. Podemos ver el leopardo, que podría, pues, significar la velocidad, el oso, la fuerza, el león, la voracidad, ¿no? Con que ese imperio, pues, devoraba al pueblo de Dios. Y esa herida mortal también, curada, esa parodia de la Pascua del Cordero. La bestia, pues, imita en cierta manera la pseudo resurrección de nuestro Señor Jesús, hace una parodia de lo que es la resurrección de nuestro Señor. ¿Para qué? Para suscitar, pues, esa adoración que no le pertenece. Y hay una frase, hermano, en Apocalipsis 13, creo que es el capítulo 4, donde pregunta, ¿quién como la bestia? Una parodia blasfema, ¿no? De una confesión bíblica que está, pues, adjudicado a San Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Que la misma Biblia da como nombre, ¿no? Al arcángel Micael. La idolatría, pues, invierte toda la enseñanza, toda la doxología de vida a Dios y la pervierte para dárselo, pues, a todo enemigo de Dios. No sé si quieres seguir, hermano, con la bestia de la tierra o cualquier otro Sí, punto. sí, sí, Pues por supuesto. si pudiéramos ver también, pues, esa bestia, ¿no? De la tierra, podemos verlo eso desde el versículo, creo que ya va por el versículo 11 al 15. La bestia de la tierra, que es el falso profeta, como cordero, tiene 2 cuernos, pero habla como dragón. Una apariencia que trata de mostrar mansedumbre, pero con voz demoníaca, una imitación del verdadero cordero. Hay señales, Sí. incluso fuego del cielo, en el versículo 13, a la manera de Elías, propaganda religiosa que legitima ese poder político. Luego tenemos esa imagen de la bestia, Ujú. creada, pues, bajo un culto visible, porque se le dio aliento, se le dio, porque usa la palabra griega pneuma, ¿no? Neuma. Aliento, a esa imagen de la bestia, una animación idolátrica, pues, que exige la adoración a esa bestia bajo pena de muerte. Y recordemos que al César había que adorarlo prácticamente como a Dios. Al cristiano le decía, adoras, apostatas tu fe hacia Cristo, en este caso, lógicamente, y prometes que vas a adorar al César. ¿Y qué decían los cristianos? No, yo adoro al único Dios, ¿no? A Jesucristo. ¿Y qué hacían? Lo ajusticiaban, lo llevaban, pues, a las peores de las muertes que había en esos Lo momentos, empalaba. como totalmente lo presentaban ante animales, ¿no? Leones hambrientos, ¿no? Y esos cristianos, pues, pasaban por esos espectáculos, porque para ellos eran, como hoy puede ser, por ejemplo, la tauromaquia, en nuestros días, pues para en ese tiempo, pues ir a ver cómo un león se come a un cristiano, pues era parte de la diversión del pueblo romano. O como si hoy nos preparamos unos cuantos amigos y vamos al cine, por ejemplo, a ver una película, ¿no? Si hacemos Sí. una lectura histórico-contextual de Asia Menor en el siglo I, podemos ver que esa bestia del mar, pues, significa ese poder imperial romano, un poder absoluto, un poder perseguidor, la bestia de la tierra, ese aparato religioso, cívico del culto al emperador,
que promovía pues ritos, procesiones e imágenes y sancionaba incluso económicamente a los que se convertían en disidentes. Y Apocalipsis 13 pues se convierte, ¿no?, en una denuncia, ¿verdad?, a esa simbiosis del Estado, a esa propaganda religiosa. Porque tal como perseguían a los cristianos, el mismo Cristo sufrió la misma persecución. Por un lado estaba el Estado, el Imperio Romano, y luego estaba el poder religioso judío. Y entre ambos, pues, fueron los que ajusticiaron a nuestro Señor Jesús. Ya pues vendría, hermano, pero es un tema que ya has tocado, la marca y el número del 666. Y no sé si te gustaría que diera pues algunas frases o dichos de algunos padres de la iglesia, algunas citas patrísticas sobre Apocalipsis, por ejemplo, pues no sé, de San Ireneo. Si me das permiso, con mucho Sí, gusto sí, claro. Claro, claro, claro. te las doy. Por ejemplo, San Ireneo de León, que murió en el año 202, pues decía en su lucha contra las herejías, recordemos que San Ireneo era uno de los primeros en comentar sobre el número de la bestia, ¿no? Él decía lo siguiente: es pues más seguro y menos peligroso esperar el cumplimiento de la profecía que arriesgarse a conjeturas, pues si fuera necesario conocer con claridad el nombre del anticristo, habría sido dicho por aquel que vio la revelación. Pero, ya que fue el número de su nombre el que fue enseñado, esto ha sido para que, cuando se manifieste, podamos evitarlo reconociendo quién es. Y sobre el número 66, en su misma obra, Contra los herejes, decía lo siguiente: es necesario, pues, computar el número del nombre de la bestia, ya que es número de hombre, y este número es 666. Y esto muestra la recapitulación de toda la apostasía que existió antes, durante y después del diluvio. Tenemos también otra cita patrística de San Hipólito de Roma, discípulo de San Ireneo, que escribió un tratado específico sobre el anticristo. En su obra De Cristo y el Anticristo decía: la bestia que sube del mar significa el reino de ese tiempo, no de el reino futuro, sino de ese tiempo. Pues el mar significa el mundo en el cual el reino del anticristo aparecerá. Los 10 cuernos significan los 10 reyes que se levantarán, y un pequeño cuerno subirá en medio de ellos y abatirá a 3 de los 10 reyes. Y sobre la segunda bestia, en esa misma obra, dice lo siguiente: y vio otra bestia, esto es una exégesis también, otra explicación que da San Hipólito, y vio otra bestia que subía de la tierra, semejante a un cordero. Ella es el falso profeta, que a semejanza de Cristo aparecerá manso, pero hablará como dragón y obrará señales y prodigios para engañar al mundo. Si nos vamos a la obra La ciudad de Dios, de San Agustín de Hipona, San Agustín vincula la bestia con el poder político idolátrico. Vean que son teólogos, son obispos católicos, padres de la iglesia, y ninguno, si te has dado cuenta, vincula a la iglesia con ese poder perseguidor o ese poder pagano. Y San Agustín decía: las bestias de que habla el Apocalipsis representan los reinos de este mundo que, esclavos de las pasiones humanas, combaten a los santos. No es de extrañar que el número de la bestia sea el número del hombre, porque simboliza la soberbia humana que pretende ser Dios y, sin embargo, no es más que una criatura. Interesante todo lo que dicen la patrística. Es que hay unas cosas que debemos nosotros considerar. Obviamente decíamos todo esto de manera histórica. Primero, la primera bestia representa el dominio, el poder
político-militar con el que se pretende imponer la sujeción, el dominio al pueblo, al mundo, a Dios, a los cristianos, ¿sí? Obviamente Roma era especialistas. Si llegaron a ser un imperio fue por su gran capacidad militar. Era impresionante lo que ellos tenían y hacían. Pero lo interesante es de que surge una segunda bestia. Realmente habla de 3 bestias, pero en concreto son 2. La primera es el demonio y a la quien le sirven otras 2. Surge una segunda bestia donde modifica su modo operandi. Ya su modo operandi no es mediante la guerra, mediante la imposición militar, sino que mediante la seducción mental. San Pablo dice, no se acomoden al mundo presente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No se acomoden al mundo presente, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Porque la segunda bestia lo que va a atacar es el modo de pensar. Van a aparecer una serie de corrientes y pensamientos hostiles a la fe. Fíjense que todavía en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, el Papa Benedicto, porque él es el que encabeza el desarrollo del catecismo, escriben lo siguiente, dice, ante el advenimiento de Cristo, dice el Papa, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Mire qué interesante lo que dice el catecismo. Sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía a la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifique a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Dice el numeral 675. Vamos al 676, dice. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, incluso en su forma más mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro como los nombres de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Los errores presentados bajo el falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. La tercera bestia de la que habla San Juan en el Apocalipsis, el ataque del cual advierte San Juan al pueblo que de Dios en aquel entonces ya no iba a ser el ataque de una guerra militar o impostura militar, sino la seducción de sus mentes. Porque se dieron cuenta de que pese a que los mataban, pese a que los entregaban a los leones, pese a que los lapidaban, pese a que les hacían toda clase de horrores, los cristianos en vez de destruirse iban creciendo. Entonces, dijeron ellos, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y desde adentro, destrúyelos. Y eso fue lo que hicieron. Empezaron a aparecer los falsos profetas.
Nestorio, y todos estos que empezaron a tergiversar la fe con una serie de pensamientos raros, contrarios a lo que era el verdadero mensaje del cual San Pablo dijo, los falsos profetas. Decía San Pablo, los que enseñan un evangelio distinto al que se les predicó. Vienen los evangélicos y dicen que somos nosotros los que enseñamos el evangelio distinto al que se predicó. Y fueron ellos los que nos enseñaron algo totalmente distinto, totalmente diferente al que se predicó. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y como les dije al inicio, hermanos, estos síntomas no van a ocurrir de manera cronológica, sino que son la sintomatología de todo un mal que se va a ver plasmado a lo largo de la historia. ¿Sí? A lo largo de la historia. Miren lo que pasó en los años 60 con los hippies, con aquel supuesto amor y paz. Pero en ese mensaje que los jóvenes proclamaban de amor y paz, libertad y todas esas cosas, no a la guerra, ¿qué estaba implícito? Sexo libre, drogas, desobediencia a los padres, rebeldía. ¿Y qué desencadenó de todo eso? ¿Qué desencadenó? Más males en el mundo, enfermedades venéreas, toda clase de sistemas de drogas, de drogadicción, porque ya no solo era el alcohol el mal de ese tiempo, que de suyo en esos entonces, poquito antes, en los años 30, era un mal endémico, todo Estados Unidos habían matanzas por el alcohol, aparecen las drogas y toda clase de drogas. Luego, bueno, si dicen palabras que no debo decir en YouTube, ahí las vamos a censurar. Y otra clase de estupefacientes, del más suave al peor, y pensamientos hostiles a la fe. Y José Manuel, quizás para ir terminando, una de las cosas que dice que me interesa, dice que parece un cordero, pero con voz como de dragón. Totalmente. O sea, quiere decir, hermanos, que no solo lo mires, oye lo que dice. Hay un grupo musical cubano que yo escucho que se llama Buena Fe. No es católico, se llama Buena Fe, pero no es católico, es comercial, pero es cubano. Tiene una canción que se llama El diablo no tiene la razón. Y dice el estribillo de la canción. Fíjese, es curioso porque ellos se proclaman ateos, pero lo que dicen es bien cierto. Dice, el diablo no tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Porque dicen ellos, hay que escucharlos, lo que dicen. La sinodalidad no es aceptar lo malo que está diciendo el mundo, es escuchar el mal que hay en el mundo para estar advertidos. Porque al final la victoria del Cordero no es como muchos creen, que va a venir el Señor en los cielos montado en un caballo blanco hermoso, cabalgando con el ángel Miguel a la par y todos los guerreros, las 12 legiones de ángeles a acabar con el mal. No, no va a ser así. ¿Y cómo va a ser la victoria? ¿Cómo va a vencer a las bestias? Cuando todos, usted y yo, abramos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de Dios. Así es. Y que encajonemos en el camino correcto. Hoy por hoy, el enemigo, el pensamiento sutil del enemigo se está metiendo en la iglesia. Y no porque hayan sacerdotes que apoyen la comunidad del arcoíris, no, no por eso. No porque vino un protestante y se engañó a un montón de gente y luego se la llevó. No, no por eso. Es porque muchos todavía tenemos cerrado el corazón y la mente al mensaje de Jesucristo.
por eso. Porque no hemos abierto nuestro corazón al amor de Dios. Como le dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, yo venero mucho a esta hermana, esta religiosa, que es la gestora de la devoción al Sagrado Corazón. Jesús le dijo, me gusta el amor con el que me amas y quiero que la gente me ame como tú me amas. Si lográramos, hermanos, amar a Dios en la misma intensidad que Él nos ama, el mundo entonces empezará a tener la victoria. Y cerraríamos nuestros oídos a la voz del dragón. José Roberto. Así Perdón, es. José Manuel. Así es, hermano. Tener, pues, los ojos muy abiertos, los oídos igual, porque el mundo nos va a ofrecer siempre una impostura religiosa, siempre nos van a ofrecer otra cosa que es mejor que tu fe, ¿verdad? No tenemos que confundir estos signos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer esos sistemas ideológicos que a veces nos coaccionan nuestra conciencia y estamos a veces impávidos, estamos dormidos a todo lo que nos ofrece el mundo, ignoramos la fe, nos hacemos del mundo y todos sabemos que todo aquel que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Nuestra mirada puesta en Jesús, lo que tenga que suceder, va a suceder. El Señor está al mando, el Señor es el dueño de la historia. Tenemos que vivir siempre, pues, vivir solícitos, vivir por y para el Señor, que vienen signos difíciles, como los que aparecían en tiempos de Juan, lógicamente. En tiempos de Juan vivían momentos muy difíciles, persecuciones, calumnias, difamaciones. Hoy igual. Hoy nos pasa igual, pero con otro sistema de cosas quizás más sofisticadas, a veces más silenciosas y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, ya estamos blasfemando contra Dios. Y es lo que debemos de evitar, no mezclarnos con el mundo, porque somos la sal. Si tú quieres la sal, pierdes el sabor, lo único que queda es tirarte al suelo y que te pisoteen, ¿verdad? Como decía nuestro Señor. Pues como somos la sal, somos poquita la sal, pero esperemos que esa sal se siga multiplicando, que esa fe que tú tienes pues siga creciendo y que sepas detectar, que sepas discernir todo eso malo, todo eso perjudicial en tu fe y que te aleja de Dios. El libro de Apocalipsis, un libro de esperanza, no es un libro de explosiones, Made in Hollywood, donde esos cines se llenan pues viendo al héroe de la película, pues viendo cómo salta, trepa a través de explosiones. No, no, el libro de Apocalipsis es un libro en el cual te dice que a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de las muertes, a pesar del sufrimiento, al final el Cordero vence. Y ese es el mensaje que yo dejaría finalmente, ¿verdad? Cristo vencerá. Así mismo, es el que tiene la última palabra, pero esa palabra va a tener peso en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón a esa palabra, a ese mensaje de amor. A mí me gusta mucho hablar acerca de lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, y lo que Dios quiere para nosotros es el bienestar, que estemos bien, que nos deleitemos en Él, que nos gocemos en Él, que alcancemos los beneficios de su amor, de su favor. Pero tenemos que dejar que Él actúe, dejar que se vea su gloria, manifestar su gloria. Hay quienes dicen, sí, pero eso sería ser alienados de que Dios esté en el cielo y nosotros en la tierra tenemos que hacer lo que nos corresponde. Sí, pero hay veces en las que a nosotros ya no nos quedan medios para hacer cosas. Hay cosas que no podemos alcanzar ni lograr. Hace poco una chica estaba en el Congreso de México, una jovencita, hablando de las realidades que viven los jóvenes acá en México. Y me dolía el corazón ver cómo la chica hablaba con qué vehemencia y los congresistas en México no le prestaban atención a nada.
de lo que ella estaba diciendo. O sea, su mensaje llegó, se reprodujo en TikTok por algunos que les gustó lo que dijo, pero no pasó nada. El único que puede cambiar estructuras es Dios. Amén. Y tenemos que buscarlo a Él. Tú que eres español, tú sabes el dramatismo de las blasfemas o blasfemias aberrantes que hay de parte de ese gobierno hacia Dios, hacia la divinidad. El otro día me di cuenta que estaban bajando, destruyendo una cruz que llevaba años puesta ahí con una causa no muy noble y que el gobierno español pues simplemente le estorbaba y la quitó. Bajo el silencio hipócrita de nuestros obispos y de la conferencia episcopal española, que solamente se rasgan las vestiduras cuando los españoles gritamos no al Islam. Entonces sí es cuando esa conferencia episcopal pues alza la voz, ¿no? Cuando el pueblo se quiere rebelar contra esa impostura religiosa, que es otra impostura religiosa, y entonces sí sale en defensa en pos de un falso ecumenismo, ¿no? Pero cuando el católico es atacado vilmente por las fuerzas de seguridad, por el simple hecho de ponerte a rezar el rosario en una calle frente a una clínica donde las mamás pues van para quitarse ese hijo de su vientre, entonces ahí guardan silencio hipócrita, y eso a mí como católico me duele porque esta conferencia episcopal a mí no me representa. Sí, te puedes dar cuenta, qué triste. Eso es lo que decía. Hasta en la iglesia se ha metido el mensaje del enemigo. Ahora, obviamente nosotros no podemos sembrar odio a estas realidades. Al contrario, nuestra arma es la fe. San Pablo lo dice de manera muy linda en la carta a los Efesios capítulo 6. Empuñemos el escudo de la fe, porque con eso lograremos apagar los dardos encendidos del enemigo. Con la fe, con la oración, con la firmeza de nuestra fe. Qué maravilloso. Es que no tenemos otra, hermano, no tenemos otra manera. O no tenemos otra, ¿verdad? Porque evidentemente la denuncia, ayer le decía, un día de estos le decía a nuestro amigo, querido amigo Adrián Castro, él me enviaba un mensaje y me pedía gustosamente que le hiciera feedback a un mensaje que él estaba dando. Y le di mis impresiones y le dije, mira, linda defensa de la fe, la que tú hiciste, maravillosa, porque era toda una defensa y denuncia de ciertos aspectos, ¿no? De la vida cotidiana. Y le decía, hermoso, así hay que hacerlo. Y solo le decía, no se te olvide que debemos siempre, a pesar de la denuncia, anunciar a Cristo. Porque no solo se trata de quitarle el mal a la gente, sino mostrarles el bien. Y el bien siempre va a ser Cristo. Cristo. De eso se trata. Entonces, cuando tenemos estos problemas en la iglesia, pues es duro. Me duele el corazón como a ti que tú me dices esto. Pero ¿qué nos queda? Orar. Orar y clamar a Dios. Clamar a Dios. Es la única forma. Yo creo que, por ejemplo, la paz de la que ahora se goza en mi país, El Salvador, todo mundo exalta la figura del presidente. Y bueno, qué bien, pues si Dios lo quiso usar a él para que hubiera paz en mi país. Pero más que la paz que él pudo gestionar a través de sus trabajos, de su gestión, ¿sabes? Creo que se la debo al martirio de Monseñor de Óscar Arnulfo Romero, a la sangre que él y los mártires de la iglesia derramaron en mi país. Esa sangre clamó a Dios. Así y Dios escuchó y nos regaló la paz. En mi país ya no se acuerda la gente de eso. Creo que algunos católicos sí nos recordamos de esa sangre que derramó este mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de las oraciones del pueblo pobre de Dios,
que clamaba porque cesara la guerra de estos delincuentes que tenían amordazada la ciudadanía. Y se alcanzó, cosa que no se podía hacer de ninguna forma. Nadie creyó que un día un país con 30 muertos diarios iba a tener 0 muertos diarios en casi un año. En todo un año. Para nosotros era imposible. Era un sueño imposible. Sin embargo, ahora gozamos de esa paz. Gozamos de esa paz. Tú puedes andar en El Salvador tranquilamente en cualquier calle que se te ocurra a la hora que quieras. Y no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Pero gracias al sacrificio, a la muerte de los mártires, de los múltiples mártires, porque no solo fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, fueron muchos sacerdotes, religiosas, las hermanas Merinol, las que fueron torturadas, violadas y enterradas vivas durante los regímenes militares. Qué horrible. Qué horrible. Imagínate, pues todo eso, todo ese clamor llegó al cielo. Totalmente. Así es. El grito del inocente, pues llega, ¿no? Hasta el altar del Señor, ¿no? Como aparece en Apocalipsis, ¿no? Que los mismos santos, ¿no? Clamaban a Dios diciendo, Dios santo y veraz, ¿cuándo nos vas a hacer justicia, ¿no? Esos santos inocentes que morían por Dios, ¿verdad? Y ese sacrificio, pues, ofrecido al Señor, ¿no? Pues les daba ese derecho, pues, a reclamarle a Dios ¿cuándo me vas a hacer justicia? Oh Dios santo y veraz. Y Dios siempre responde ante las vidas de los inocentes, ¿no? Y qué duda cabe, pues, que El Salvador hoy en día, pues, es un país seguro, un país que está prosperando, y yo me alegro muchísimo, y por todos los hermanos salvadoreños, en este caso como representación del pueblo salvadoreño, está aquí nuestro hermano Jimmy, pues yo os felicito en gran manera, porque El Salvador, pues, ahora va como un tiro, como un cohete. Dios mediante va a seguir así, queridos hermanos. Qué lindo, qué maravilloso este programa que tuvimos, hermano. Ojalá seguro pues que sí. tengamos más programas de estos. Así sea. Bueno, mis